Continuamos con el tema 8. Vamos a estudiar ahora el apartado 3, desintegración radiactiva. Cuando una sustancia que contiene átomos radiactivos emite radiación, decimos que se desintegra, es decir, se transforma o sus núcleos atómicos se transforman en núcleos de átomos diferentes. Bien, este proceso no es instantáneo y no todas las desintegraciones radiactivas van a ocurrir a la vez, sino que realmente se trata de un proceso aleatorio. Es decir, no sabemos en qué momento concreto un núcleo radiactivo de esa muestra se va a desintegrar, se va a transformar en un núcleo diferente. Lo que sí sabemos es que el número inicial de núcleos de esa sustancia va a ir disminuyendo progresivamente en el tiempo, transformándose en núcleos de diferente naturaleza. Bien, el ritmo al que esta disminución ocurre depende de dos factores. Por un lado, depende de la naturaleza de la sustancia radiactiva. Y por otro lado va a depender del número de átomos que tenemos en cada instante. Bien, la naturaleza de la sustancia, esta influencia va a venir marcada por la constante de desintegración. La constante de desintegración se representa con la letra lambda. No confundirla con la longitud de onda de la radiación o de una onda armónica o de ondas electromagnéticas. Es el mismo símbolo, pero aquí se refiere a constante de desintegración. Esta constante de desintegración en el Sistema Internacional de Unidades se mide en segundo a la -1 y nos indicaría la probabilidad de que un núcleo determinado se desintegre en un instante de tiempo dado. Bien, de esta manera, esta constante de desintegración es característica de cada sustancia y nos va a dar esa influencia de la naturaleza de la sustancia en el proceso de desintegración radiactiva. Y también va a depender del número de átomos que tenemos en cada instante. El número de átomos se representa con la letra N mayúscula. Y por tanto, a medida que evoluciona o a medida que transcurre el tiempo, la cantidad de núcleos radiactivos que tenemos inicialmente va a ir disminuyendo. Y eso lo podemos expresar matemáticamente de la siguiente manera. La variación del número de núcleos o de átomos que tenemos con respecto al tiempo va a ser igual a menos la constante de desintegración radiactiva por el número de átomos que haya en ese momento dado. El signo menos lo que nos indica es que el número de núcleos o el número de átomos, como lo queramos llamar, el número de átomos disminuye en el tiempo. Disminuye el número de átomos de la sustancia inicial. Evidentemente estará aumentando el número de átomos de la sustancia que se forma después de la desintegración radiactiva. Bien, a esta cantidad también se la llama actividad. La actividad, por tanto, que se representa con la letra A mayúscula, no la confundáis con el número másico, que también se representa con la letra A mayúscula, nos indica la rapidez con la que se desintegra una sustancia determinada. Es decir, el número de desintegraciones que ocurren en un instante dado. Y se medirá en el sistema internacional en desintegraciones por segundo, lo cual se representa como becquerel, BQ. El símbolo de la unidad, becquerel, BQ. Bien, podemos operar con esta expresión para encontrar la ley de desintegración radiactiva.
Vamos a realizar una operación matemática para encontrar una expresión que nos diga el número de núcleos que vamos a tener en función del tiempo. Bien, partimos de la expresión anterior. No sé si lo he dicho, la actividad es el valor absoluto de esta cantidad, ¿de acuerdo? Por tanto, la actividad la calcularemos como lambda por n. Consideramos la actividad como valor absoluto de la variación del número de núcleos en el tiempo. Bien, continuamos entonces. Tenemos la expresión anterior, el ritmo en el que disminuye el número de núcleos en función del tiempo, y lo que vamos a hacer es integrar esta expresión. Para ello, separamos las variables, ponemos a la izquierda todo lo que depende de n y a la derecha lo que depende de t. Por tanto, nos queda diferencial de n con respecto a n dividido entre n menos lambda por diferencial de t. Y vamos a integrar desde un número inicial de núcleos n0 hasta un número final n, y desde un tiempo inicial 0 hasta un tiempo final t. Bien, la integral del diferencial de n partido por n es el logaritmo neperiano de n en el intervalo entre n0 y n. Será igual a menos la integral, lambda es una constante, por tanto la podemos sacar de la integral del diferencial de t es t, por tanto esto nos queda lambda por t, entre 0 y t es t. Vamos a ponerlo igualmente para seguir operando. Continuamos por aquí, hacemos el intervalo, logaritmo neperiano de n menos logaritmo neperiano de n0 es igual a menos lambda t, y recordad las operaciones de las propiedades de los logaritmos. La diferencia de logaritmos es un cociente, es el logaritmo del cociente. Por tanto, logaritmo de n partido por n sub 0 menos lambda t. Si tomamos ahora la exponencial, nos queda que n dividido entre n0 es igual a la exponencial elevado a menos lambda t, y si pasamos n0 al otro término, nos queda lo que buscábamos, que es la relación, la expresión que nos da el número de núcleos en cada instante. El número de núcleos que vamos a tener en un instante dado, n, va a ser igual al número inicial que había multiplicado por e elevado a menos lambda por t. Fijaos que esta expresión nos dice que el número de núcleos que tengo va a disminuir en el tiempo de forma exponencial. Antes de continuar, me gustaría deciros que el número de núcleos es proporcional a la masa. Ya lo veremos cuando hagamos actividades prácticas. Por tanto, podemos medir tanto el número de núcleos radiactivos como la masa de la muestra que estamos viendo, y quedaría la expresión de la misma manera. La masa, medida en gramos, kilogramos o miligramos, va a ser igual a la masa inicial de esa muestra radiactiva por la exponencial de menos lambda por t. Y además, todo esto también es proporcional a la actividad. Por tanto, además de calcular actividades con esta expresión, lambda por n, también podemos aplicar la siguiente expresión. La actividad en un momento dado va a ser la actividad que tenía inicialmente la muestra por e elevado a menos lambda t. Las tres expresiones indican lo mismo, pero con distintas magnitudes: el número de átomos o núcleos, masa de esa muestra radiactiva o actividad. Bien, teniendo en mente esta expresión, podemos analizar esta gráfica. Esta gráfica nos indica que, efectivamente, a medida que transcurre el tiempo, partiendo de una cantidad n0, una cantidad inicial de núcleos radiactivos n0, en función del tiempo, la cantidad de núcleos radiactivos va disminuyendo, y disminuye de forma exponencial. Bien, voy a borrar con un momento todo lo que tenemos aquí, porque vamos a comentar algunos detalles de la ley de desintegración radiactiva utilizando como base la diapositiva. Bien,
Hemos llegado, por tanto, a la expresión de la ley de desintegración radiactiva, que es que el número de núcleos es igual al número inicial por e elevado a menos lambda t. Ya hemos dicho que lambda es la constante de desintegración medida en segundo a la menos 1 y que nos da una idea de la probabilidad de que un núcleo se desintegre en un instante de tiempo. Pues bien, podemos definir algunos conceptos adicionales. Podemos definir el tiempo de vida media o la vida media. La vida media se representa con la letra griega tau y nos indica una especie de promedio o el promedio de tiempo que tarda en desintegrarse un núcleo. Es decir, se va a medir en segundos en el sistema internacional. Se mide en segundos y sería un concepto similar al de esperanza de vida de una población. La esperanza de vida es el promedio de tiempo que vive una persona en una población determinada. En España la vida media son 85 años. Hay personas que viven más, hay personas que viven menos, pero de promedio son 85 años. Pues en la desintegración radiactiva, la vida media o tiempo de vida media representa lo mismo, el promedio que tarda en desintegrarse un núcleo de una muestra radiactiva. Estadísticamente se considera que es el tiempo que tarda la muestra original, es decir, un número de núcleos n0, en reducirse el tiempo que una muestra n0 tarda en reducirse a n0 partido por e. Y si operamos a partir de la ley de desintegración radiactiva, podremos relacionar el tiempo de vida media con la constante de desintegración, que precisamente es la inversa. ¿De acuerdo? El tiempo de vida media, tau, es 1 partido de la constante de desintegración radiactiva. Y además podemos definir el periodo. Bueno, voy a borrar esto para poder utilizar bien la pantalla. Ya tenemos claro el tiempo de vida media, que lo vamos a escribir aquí. El tiempo de vida media es la inversa de la constante de desintegración y se medirá, por tanto, en segundos. Y vamos a hablar ahora del periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración se representa con T un medio. Bien, sería el tiempo que tarda la cantidad inicial de núcleos en reducirse a la mitad. Y en el sistema internacional también lo mediremos en segundos. Bien, si es el tiempo en que n es la mitad de la cantidad inicial, la cantidad de núcleos que tengo es la mitad de la inicial, el tiempo que tarda en reducirse a la mitad, pues el tiempo que ha transcurrido coincidirá o será precisamente t un medio. Por tanto, sustituyendo en la ley de desintegración radiactiva, podremos encontrar una expresión para relacionar ese tiempo de vida media con con la constante de desintegración. Bien, de esta expresión, lo que hemos hecho ha sido sustituir n igual a n medios en la ley de desintegración radiactiva y el tiempo lo hemos sustituido por t un medio. Bien, este y este n0 se simplifican. Vamos a hacerlo en otro color para que lo veáis. Este y este se simplifican, por tanto nos queda un medio es igual a e elevado a menos lambda por t un medio. Tomamos logaritmo neperiano en ambos términos para quitarnos la exponencial, por tanto nos queda logaritmo neperiano de un medio es igual a menos lambda por t un medio. Y recordad las operaciones de los logaritmos. Si cambiamos el signo al logaritmo neperiano, le daríamos la vuelta. Entonces al final nos queda que el tiempo de vida media, perdón, el periodo de semidesintegración
sería igual al logaritmo neperiano de 2 dividido entre lambda. Y esta es la expresión para relacionar el tiempo de vida media con la constante, perdón, el periodo de semidesintegración con la constante de desintegración radiactiva. Bien, vamos a razonar un poco sobre este periodo de semidesintegración. Si miramos la gráfica, cuando la cantidad de núcleos inicial N0 se reduce a la mitad, N0 medios, ha transcurrido un tiempo igual al periodo de semidesintegración. Si ahora transcurre otro tiempo igual al periodo de semidesintegración, fijaos que no desaparece la otra mitad de núcleos que quedaba, sino que la mitad que quedaba se reduce a su vez a la mitad. Por tanto, tendremos la cuarta parte de la cantidad inicial. Y así sucesivamente. Es decir, idealmente, teóricamente, nunca desaparece la muestra radiactiva. Siempre va a quedar una serie de núcleos sin desintegrarse. ¿De acuerdo? Esto sería en la teoría. En la práctica consideramos que una muestra se ha desintegrado totalmente cuando su actividad radiactiva es imperceptible o no se puede medir. Bien, con esto habríamos terminado el apartado 3 del tema.